Bien, en esta clase vamos a estudiar las obligaciones del comprador. A ver, el contrato de compraventa, ya lo hemos reiterado en varias oportunidades, es un contrato bilateral. ¿Y por qué es bilateral? Porque genera obligaciones para vendedor y comprador. La obligación fundamental del comprador es la de pagar el precio, pero también tiene la obligación de recibir la cosa. Esto, evidentemente, es sin perjuicio de otras obligaciones que las partes pudieran convenir. Vamos en primer lugar con la obligación de recibir la cosa comprada. Si el vendedor tiene el deber jurídico de entregar la cosa y transferir el dominio y también entregarla materialmente al comprador, esta obligación se cierra o este círculo se va a cerrar cuando el comprador la recibe. Por eso entonces que el artículo 1827 sobre el particular dice lo siguiente. Si el comprador se constituye en mora de recibir, abonará al vendedor el alquiler de los almacenes, graneros o vasijas en que se contenga lo vendido, y el vendedor quedará descargado del cuidado ordinario de conservar la cosa y solo será ya responsable del dolo o de la culpa grave. Es decir, si el comprador se constituye en mora de recibir, se van a producir los siguientes efectos. Primero, el costo del almacenaje del bien mientras dure la reticencia del comprador a recibir es de su cargo. ¿Correcto? Eso es lo primero. O sea, estamos hablando los costos y los perjuicios. Dos, cuando se debe una especie o cuerpo cierto, ustedes ya saben que previo a la entrega, el vendedor tiene el deber jurídico de conservar y cuidar la cosa. Bueno, en virtud de la mora del comprador, el vendedor va a quedar descargado de este cuidado ordinario y solo va a responder si es que ha obrado maliciosamente, con dolo o con culpa grave. Sobre esto no creo que sea mucho más lo que se pueda decir. Vamos a ir a la obligación de pago del precio. La obligación de pago del precio. El artículo 1871 del Código nos dice que la principal obligación del comprador es la de pagar el precio convenido. Como aquí estamos frente a hipótesis de pago, ustedes van a tener que retrotraerse al primer semestre y recordar algunas reglas sobre el pago. ¿Quién puede pagar? ¿A quién se le debe pagar? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque de alguna manera esas reglas son perfectamente aplicables a esta materia, salvo en lo tocante a algunas disposiciones especiales. En materia de compra-venta, vamos a ver, y con respecto a esta precisa obligación, algunas cuestioncillas. Primero, lugar y época del pago. Está absolutamente claro que aquí prima la convención. O sea, la convención es la regla madre, o sea, pagaremos donde lo acordamos. Y el momento del pago será aquel que está determinado en el contrato que convinimos. O sea, aquí la cosa es bien clara. Por lo tanto, sobre ese punto no es mucho más lo que se puede decir. Salvo que el 1872, inciso primero, realiza algún nivel de innovación en este punto. ¿Qué dice? El precio deberá pagarse en el lugar y el tiempo estipulados. O sea, no hace más que repetir la regla general.
o en el lugar y tiempo de la entrega, no habiendo estipulación en contrario. Con todo, si el comprador fuere turbado en la posesión de la cosa, o probare que existe contra ella una acción real de que el vendedor no le haya dado noticia, ante perfeccionarse el contrato, podrá depositar el precio con autoridad de la justicia y durará el depósito hasta que el vendedor haga cesar la turbación o afiance las resultas del juicio. Este inciso segundo se refiere a lo que vamos a ver a continuación, que es la suspensión del pago. Pero aquí simplemente la cosa es bien clara. Lugar y época del pago, la convención. ¿Y con qué aspecto? Es que en definitiva, con el matiz que hace el 1872. En cuanto a lo que es la suspensión del pago, que es lo que yo leí del 1872, ¿cuál es el caso? Si el comprador es turbado en la posesión de la cosa, o prueba que existe en su contra una acción real de que el vendedor no le haya dado noticia antes de perfeccionarse el contrato, es decir, si el vendedor toma conocimiento que va a ser demandado o que el vendedor le ocultó la posibilidad de una demanda judicial en su contra, él puede suspender el pago y esta suspensión del pago se traduce en depositar el precio con autoridad de la justicia, o sea, en la cuenta corriente de un tribunal, por ejemplo, que tiene en el Banco del Estado. Y esto va a durar mientras se mantenga el estado de turbación. Por lo tanto, en la medida que el vendedor haga cesar la turbación o afiance las resultas del juicio, bueno, podrá retirar el precio. Es decir, el comprador puede excusarse de pagar el precio en la época convenida o fijada por la ley cuando se ve expuesto a perderla, ya sea porque ha sido turbado, perturbado en la posesión, por ejemplo, una acción reivindicatoria, o cuando le ejercen una acción real. ¿Qué pasa si el comprador no paga el precio, ya sea en todo o parte? Aquí claramente, y esto, digamos, yo ni siquiera tendría que decirlo, pero ustedes ya lo tienen más que claro, surge para el vendedor el derecho opcional del artículo 1489, es decir, demandar el cumplimiento del contrato o demandar la resolución del contrato y en uno u otro caso con indemnización de perjuicios. Esta regla del 1489 la repite el 1873 a propósito de la compraventa y dice: si el comprador estuviere constituido en mora de pagar el precio en el lugar y tiempo dichos, el vendedor tendrá derecho para exigir el precio, o sea, el cumplimiento, o la resolución de la venta con resarcimiento de perjuicios. Pequeñísimo comentario. No entiendo cómo don Andrés Bello en el 1873, clarito, dijo, mire, resolución de contrato, porque es la hipótesis que cabe cuando hay incumplimiento, pero en materia de vicios rededitorios haya insistido con la palabra rescisión. O sea, mire, básicamente entre 5 o 10 artículos dijo rescisión y después dijo resolución, cuando en definitiva lo que aquí es la resolución del contrato. Ahora, ya sabemos que para que proceda la resolución contractual debemos estar frente a un contrato bilateral, este es el caso. 2, debe haber un incumplimiento imputable de una obligación obviamente esencial, no accesoria, por el principio de conservación de los contratos, y esta es una obligación esencial. Que quien demanda sea un contratante cumplidor, es decir, que haya cumplido este ya no cumplir, y finalmente que esto sea declarado por sentencia judicial. Efectos de la resolución del contrato de compraventa por no pago del precio. Esto ya lo vimos, recuerden ustedes, a propósito de la acción resolutoria y sus efectos. Tenemos que distinguir efectos entre las partes y efectos con relación a los terceros. Respecto a las partes, ya sabemos, la solución es colocarlas en el estado anterior a la celebración del contrato de compraventa. Y aquí entonces nos vamos a encontrar con prestaciones del comprador al vendedor y prestaciones del vendedor al comprador. O sea, nuevamente acá entran en juego las llamadas
prestaciones mutuas, con todos los vaivenes de buena y mala fe que nosotros conocemos. Entonces, ¿qué prestaciones debe el comprador al vendedor? En primer lugar, tiene derecho el vendedor a que se le restituya la cosa. El artículo 1847 nos previene que, cumplida la condición resolutoria, deberá restituirse lo que se hubiere recibido bajo tal condición. 2. El vendedor tiene igualmente derecho a que se le restituyan los frutos que el comprador hubiere percibido mientras tuvo la cosa en su poder. Los frutos deben restituirse íntegramente si el comprador no pagó ninguna parte del precio, o en proporción a la parte insoluta del mismo. En tercer lugar, en caso de haberse dado arras, el vendedor tiene derecho para retener las arras o exigirlas dobladas. 4. Tiene el vendedor derecho para que el comprador le indemnice los deterioros que haya experimentado la cosa. Para estos efectos, dice la ley, se considerará el comprador como poseedor de mala fe, a menos que pruebe haber sufrido en su fortuna y sin culpa de su parte menoscabos tan grandes que le hayan hecho imposible cumplir lo pactado. Miren qué interesante esto, porque esto podría ser el argumento de un comprador que diga, mire, yo no pude pagar por la pandemia, yo no pude pagar por la crisis social, yo no pude pagar por tal o cual razón. Porque en el fondo, él lo que tiene que decir es, mire, no pude pagar sin culpa. Y me causó tal perjuicio que me fue imposible cumplir lo pactado. Entonces, en ese caso, él, de alguna manera, tendrá que restituir la cosa, pero quedará indemne y no pagará perjuicios. Imagínense a alguien que compró, no sé, un comerciante, un local comercial, etcétera, y compró, no sé, a principios de noviembre del año 2019. Y se le vino completamente la noche, o sea, la crisis social, el estallido social y luego la pandemia. Claramente él podría decir, mire, sí, perfectamente, yo no pude pagar, aquí está la cosa, pero ¿sabe qué? No me condenen a los perjuicios. ¿Por qué razón? Porque evidentemente hoy día tengo un problema, obviamente, de fortuna, o sea, soy más pobre de lo que era en aquella época. Y claramente esa situación es evidente y mente clara, eh, y de alguna forma nos permite sostener que aquí no cabría la indemnización de perjuicio. Y en último lugar, digamos, le asiste al vendedor el derecho de demandar la indemnización de los perjuicios que el incumplimiento del contrato le haya ocasionado, que es un poco lo que acabamos de conversar. ¿Qué prestaciones debe el vendedor al comprador? Bueno, el comprador tiene derecho para que se le restituya la parte que hubiere pagado el precio y tiene también igualmente derecho para que se le abonen las mejoras, reputándosele para estos efectos como poseedor de mala fe. Vamos a ver en su minuto, en materia de arrendamiento, este concepto de las mejoras. Y cuando hablamos de mejora, bueno, como su nombre lo indica, son todas aquellas obras, trabajos que realiza una parte en un contrato encaminada a darle un mayor valor a esta cosa. Y vamos a ver que hay mejoras útiles, mejoras necesarias y mejoras voluptuarias. Y vamos a ver en ese minuto cuáles son cada cual y de alguna manera ver cuáles son las que en definitiva tendría derecho. Porque pensemos, no es lo mismo que el comprador que debe un saldo de precio cambie un vidrio de una casa porque este vidrio se quebró, que por ejemplo, o que construya una piscina, o que le instale un sistema de calefacción central, ¿cierto? Por losa radiante, o que por ejemplo le construya un segundo piso y después obviamente no pague el precio y pida que le abonen esas mejoras. O sea, a ver, aquí hay un tema, acuérdense, del desarrollo del contrato bajo estrictas lógicas de buena fe. Entonces, claramente va a tener derecho a que se le abonen las mejoras necesarias. Pero todo aquello que va por sobre lo estrictamente necesario no podrá cobrarlo, porque evidentemente, así como gastó para mejoras, a ver, voluptuarias, ese mismo dinero lo pudo haber empleado, por ejemplo, en haber pagado el precio. Yo hace muchos años atrás tuve un caso
que se los voy a comentar en esta clase. Se trataba de una persona que era comerciante y su rubro era el venta de repuestos para automóviles. En aquella época le iba muy bien, llegó a tener 2 locales comerciales de venta de repuestos. Pero él no tenía casa propia. Él toda la vida había arrendado. Entonces encontró que ya era el momento de comprarse una casa propia. Pero decidió juntar dinero y dijo, mire, yo creo que estoy en condiciones de comprarme la casa y creo que había una persona que lo conocía, que sabía su trayectoria, que sabía de su esfuerzo. Y en aquella época, por temas de absoluta confianza, alguien le dijo, mira, no pidas un crédito hipotecario, yo te vendo la casa y veamos cómo tú me la puedes pagar. Entonces, esta persona le dijo, mire, sí, usted ha visto que yo soy muy trabajador, muy empeñoso, y yo tengo hoy día para pagarle inmediatamente el 50% de la casa. Yo lo que le pido es que usted me dé algún tiempo para pagarle la diferencia, pero yo calculo que antes de 2 años esto está pagado. Yo, si usted quiere, le puedo firmar algún documento, establecemos algún interés, pero yo claramente necesito comprarla. Le advierto sí que voy a pedir un crédito a un banco para efectos de poder alajar la casa, repararla, porque obviamente la casa estaba desocupada y la casa necesita algunas mejoras. Entonces el vendedor, que lo conocía y que sabía que este señor tenía sus 2 locales comerciales y que eran locales que le iba bastante bien, dijo, bueno, ¿cuál es el mayor riesgo? Si en definitiva, a él lo conozco de chico, conozco a su familia, me pagó el 50% y me empezó a pagar después rápidamente. Pero ¿cuál fue el punto? El punto es que pidió un préstamo y el préstamo lo destinó no a pagar el precio, el saldo de precio, sino que el crédito bancario lo destinó, un crédito comercial, lo destinó no solo tampoco a reparar la casa, sino que a echarle la manita de pintura necesaria, sino que prácticamente le hizo transformaciones tremendas a la casa. O sea, ustedes imaginarán, ¿cierto? En aquella época le colocó piso flotante, que era muy caro, le mejoró los ventanales, le mejoró el sistema de calefacción, le puso inmediatamente calefacción central y un conjunto de otras mejorías. Mandó a hacer una serie de muebles, closet, muebles de cocina, o sea, es decir, se gastó el 100% del préstamo y otra parte de caja que él tenía en dejar la casa como un verdadero, entre comillas, palacio. Pero resulta que esta casa estaba inserta en un sector habitacional donde definitivamente esa casa pasó a ser una casa internamente muy linda, pero claramente no iba a tomar un mayor valor. Porque en general estamos hablando de viviendas comunes y corrientes, razonables, sin ningún nivel de ostentación, un sitio relativamente pequeño, hizo una piscina, que en el fondo era una especie de tina, pero un poquito más grande. O sea, a la larga, digamos, ocupó la plata, le hizo una pequeña cascada a la piscina, o sea, pura tontera. Bueno, tenía el préstamo bancario y gastó más de lo que el préstamo bancario le permitió. Bueno, las ventas bajaron, las ventas comenzaron a bajar, la competencia, una crisis económica, me parece, no tan fuerte como la que estamos viendo hoy día, pero comenzó a tener problemas y empezó a privilegiar pagar los bancos y no le empezó a pagar a su vendedor. Y comenzó todo este proceso de, oiga, si le voy a pagar, yo le voy a pagar, confíe en mí, confíe en mí. ¿Y cuál fue el problema? Como ya no empezó a tener caja, no pudo reponer el producto del inventario del local. Y como no pudo reponer el inventario del local, comenzó a tener menos stock, menos venta y definitivamente empezó a tener problemas bancarios. ¿Qué le dijo el vendedor? Lamentablemente tengo que accionar en su contra. Tengo que accionar en su contra. Entonces, él le dijo, bueno, perfecto, ya, yo le devuelvo la casa, porque se dictó la sentencia Rasul, le devuelvo la casa, pero usted me va a tener que pagar a mí, de alguna manera, todo lo que yo invertí en la casa. Entonces, ¿qué le dijo el vendedor? Le dijo, mire, sabe, eso no se lo voy a restituir. ¿Por qué? Porque de alguna manera
son mejoras voluptuarias. No eran necesarias. Era innecesario todo lo que usted le hizo a la casa. Si tenía muebles de cocina, si tenía closet, si tenía piso, si tenía, no sé, una bosca para calefaccionar. O sea, todo aquello que usted le hizo. Ahora, si usted puede retirar los materiales, lléveselas. Pero si usted no las puede retirar, no se las puede llevar. O sea, a lo más podía llevarse las puertas de los muebles de cocina, las puertas de los closets. Pero no se iba a llevar la piscina, no se iba a llevar la cascada que le hizo. Quedó sin patio, una piscina muy bonita, pero quedó sin patio. No se va a poder llevar. Le hizo unos arreglos a la entrada que parecían, a ver, estábamos entrando, ¿cierto?, a un verdadero palacio. Esas cosas que eran materiales que estaban impregnados en las maderas, sacamos, en las murallas, no los pudo sacar. Entonces, claramente, la prestación del comprador, o sea, respecto al vendedor, es, a ver, ¿me restituye la parte del precio? Sí, pero las mejoras solo las necesarias. Ahora, ¿qué efectos produce la resolución en cuanto a los terceros? Claramente no afecta a los terceros de buena fe, y esto está reglamentado en los artículos 1490 y 1491 del Código Civil. Leamos al efecto lo que nos dice el 1876. Nos dice, la resolución por no haberse pagado el precio no da derecho al vendedor contra terceros poseedores, sino en conformidad a los artículos 1490 y 1491. Entonces, ¿qué significa eso? Que si se trata de un bien mueble, no hay acción reivindicatoria contra terceros poseedores de buena fe. Y si se trata de un bien inmueble, no hay acción reivindicatoria contra terceros cuando la condición conste en el título inscrito u otorgado por escritura pública. Vamos a terminar las obligaciones del vendedor con dos temas. Uno, ¿qué pasa cuando en la escritura pública de venta se dice haberse pagado el precio? ¿Se podrá después alegar que el precio no está pagado? Aquí tenemos que distinguir entre las partes y respecto de terceros. ¿Qué nos dice el 1876, inciso segundo? Si en la escritura de venta se expresa haberse pagado el precio, no se admitirá prueba alguna en contrario, sino la de la nulidad o falsificación de la escritura, y sólo en virtud de esta prueba habrá acción contra terceros poseedores. O sea, si en la escritura se dice haberse pagado el precio, no se habilita al vendedor para accionar en contra de un tercero, si es que el comprador la ha transferido al tercero, salvo que demuestre en juicio la nulidad de la escritura o la falsificación de la escritura. Es decir, a ver, este punto es interesante porque en general la doctrina plantea que cuando se declara en un contrato que el precio está pagado, no hay acción en contrario ni en litigios entre las partes ni en litigios contra terceros. Por eso entonces que se indica que cuando en la escritura se declara íntegramente pagado el precio, la buena fe de los terceros es indudable. El legislador no admite que se ponga en duda esta buena fe y por lo tanto, aunque el comprador y vendedor convengan en que el precio no fue realmente pagado, no podrá accionar este último contra terceros. Les pongo un caso para que ustedes vean qué es lo que aquí podría ocurrir. Vendedor y comprador celebran contrato de compraventa y declaran que el precio está pagado. Y eso lo declaran en la escritura de compraventa. El comprador le vende a un tercero la cosa y le transfiere el dominio. Y después, vendedor y comprador se coluden y quieren recuperar ese bien. Una forma que podrían ellos tener es decir, bueno, le dice el vendedor al comprador, mira, yo te demando por incumplimiento de la obligación de pago del precio. Tú no controviertes eso o te allanas. Se dicta una sentencia. Si se dicta una sentencia, las cosas tienen que volver al estado anterior. El estado anterior es que yo recupero la cosa. Como tú no la tienes, yo tengo acción contra el tercero. Entonces, ¿qué dice la ley? Mira, a ver.
Si ustedes dijeron que el precio está pagado, aun cuando pretendan artificiosamente construirse esta hipótesis contra el tercero, ese tercero está protegido por la buena fe. Y mientras no haya nulidad o falsificación de la escritura, no hay acción contra ese tercero. El objeto de esta norma claramente es proteger a los terceros contra posibles fraudes en que se podrían ver involucrados vendedor y comprador. Y esta norma que acabamos de leer es simplemente la aplicación del artículo 1700 del Código Civil que señala: el instrumento público hace plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha, pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones que en él se hayan hecho los interesados. En esta parte no hace plena fe, sino contra los declarantes. O sea, claramente entre las partes, las declaraciones que ellos han formulado en un contrato hacen plena fe al mismo tiempo que es la fecha y el hecho de haberse otorgado. Por lo tanto, no hay acción contra terceros y aquí lo que se busca por la ley es evitar un fraude entre comprador y vendedor, que mañana vayan a buscar la cosa respecto del tercero, la vayan a recuperar y vayan a hacer la ganancia con ese fraude. Ahora, ¿rige esta norma? Y esa es la gran pregunta. ¿Rige esta norma en los juicios entre vendedor y comprador? Es decir, ¿el vendedor puede demandar a su comprador y decirle: usted no me ha pagado el precio, cuando en la escritura dejamos constancia que sí se había pagado? Aquí esto se discute. Algunos dicen sí, otros dicen claramente no. En el caso, por ejemplo, de Ramón Mesa Barros, él dice que se pronuncia abiertamente por la negativa. Es decir, para él no es posible. Es decir, ¿por qué razón? Por la plena fe que hace respecto de los declarantes el hecho de haberse pagado el precio. Y por último, vamos a concluir esta clase con la llamada cláusula de no transferir el dominio sino hasta el pago del precio. Esta materia nosotros la vimos a propósito de la tradición y dijimos que aquí hay dos normas que son contradictorias: el 680 inciso segundo y el 1874. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es que el vendedor no se desprende del dominio sino hasta el pago total del precio. El artículo 680 establece que si se conviene esta cláusula, que acuérdense que se denomina cláusula de reserva de dominio, mientras el comprador no pague el 100% del precio, no hay transferencia de él. En cambio, el 1874, a propósito del contrato de compraventa y con respecto a la misma cláusula de reserva de dominio, dice: mire, si el vendedor no paga el precio, si el comprador no paga el precio, el vendedor solo tiene derecho para exigir cumplimiento, resolución, más indemnización, pero el dominio se transfiere. Entonces, claramente, esta contradicción, ¿cómo se resuelve? Bueno, hay algunos que algunos entienden que debe dársele preferencia al 680 por sobre el 1874. Yo soy de los que piensa que debe dársele preferencia al 1874 por sobre el 680. Con eso entonces estamos concluyendo las obligaciones de las partes en el contrato de compraventa. Vamos a continuar en la próxima clase, ya sea en una próxima clase, vamos a estudiar lo siguiente para que más o menos ustedes tengan claro qué es lo que vamos a hacerles llegar. Vamos a estudiar, en primer lugar, los pactos accesorios del contrato de compraventa, y que son el pacto comisorio, simple y calificado, el pacto de retroventa y el pacto de retracto. Luego vamos a estudiar la rescisión del contrato de compraventa por lesión enorme. Recordarán ustedes que en algún minuto nosotros estudiamos que la lesión podía constituir vicio de la voluntad, pero luego señalamos que en definitiva no es vicio de la voluntad, sino que más bien es un tema vinculado a un desequilibrio prestacional que la ley resuelve de modo objetivo. Y una vez que hayamos concluido la acción por lesión enorme, vamos a estudiar el contrato de permuta y luego vamos a estudiar la cesión de los derechos.
Y ahí están los derechos personales. Y también está el derecho real de herencia, que también lo examinamos el semestre pasado, y algo podemos decir sobre la cesión de los derechos litigiosos. Y con eso entonces, una vez que hayamos concluido toda esa materia, vamos a pasar ya al segundo, o al tercero, o al cuarto, más bien dicho, de nuestros contratos, que es el arrendamiento, porque a esa etapa ya habremos visto la promesa, la compraventa y la permuta. Así que les agradezco y yo pienso que, bueno, estas tres clases de hoy día se las vamos a tratar de subir el mismo hoy domingo, y durante la semana van a recibir una clase adicional, que es la clase, o una o dos clases adicionales, o tres también pueden ser, donde vamos a ver los pactos accesorios a la compraventa, la rescisión del contrato de compraventa por lesión enorme, la permuta y la cesión de derechos. Muchas gracias, hasta luego, que tengan buena tarde.